Lo que pasa es que yo no hablé de un impuesto desde el punto de vista técnico, sino hablé desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, si uno es propietario de un medio de producción, los beneficios de esa empresa, que es Codelco, son los beneficios del Estado de Chile, que son los que están invertidos en el exterior. Cuando uno no es propietario de eso, sino que los propietarios son el sector privado, la idea es cómo uno puede sacar algo de esa renta. Yo no estoy a favor de retenciones del 45%, lo he dicho varias veces, así que no discutamos sobre eso. Estoy hablando que económicamente es lo mismo. Uno se llama impuesto, otro se llama ser propietario y por lo tanto se llama beneficios de una empresa estatal. Económicamente es algo parecido. Pero yo creo que esta discusión subraya un poco el tema del que hablábamos antes. O sea, para lograr inclusión social necesitamos un Estado de un cierto tamaño. En general en América Latina el Estado tiene un tamaño muy pequeño respecto a otros países de Europa, por ejemplo, con los que siempre nos comparamos. Y también es bastante ineficiente. O sea, no es solo una cuestión de tamaño, sino también de eficiencia. Pero para lograr mayor inclusión social necesitamos ambas cosas. El Estado eventualmente tiene que crecer y tiene que ser mucho más eficiente en el gasto. Pero no podemos pretender que va a haber mayor inclusión social si es que no hay un Estado que distribuya un poco las oportunidades de los que más tenemos hacia los que menos tienen. De lo contrario, vamos a seguir en esta historia permanente de América Latina, en que los que más tenemos no queremos contribuir porque decimos que hay un Estado poco eficiente y las personas que no tienen se sienten marginadas, se sienten fuera y eventualmente se dan estas erupciones de violencia que terminan por producir la inestabilidad que vemos muchas veces en la región. Creo que por un lado tenemos que hacer el Estado mucho más eficiente, pero por otro tenemos que entender que para que el Estado logre producir mayor igualdad, mayor inclusión, necesita tener más recursos. De lo contrario, la calidad de la educación, por ejemplo, no va a mejorar, tampoco la infraestructura ni la salud. No, de acuerdo, pero en el caso argentino, ¿estamos viendo un problema de inclusión o estamos viendo un problema en que finalmente al gobierno se le agotan las herramientas y lo que hace es echar mano? Porque no solo estamos hablando de la retención, estamos hablando del impuesto a las transacciones, estamos hablando de una serie de fuentes muy cautivas de recaudación que no generan ningún incentivo, por el contrario, generan desincentivo a la formalidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cosa distinta. No, sí, hay impuestos distorsivos sin duda en Argentina. Impuestos a las transacciones financieras hay en otros países de la región, existen en Brasil, existen en Perú, existen en México, existen en Bolivia. El problema es la magnitud, de vuelta es la magnitud. Digamos, ¿no? El problema es la magnitud de ese impuesto y si esa cuenta de otros impuestos o no. Definitivamente las retenciones no es, si ustedes quieren, el mejor mecanismo, ¿no? Mejor sería tener otro, pero teniendo en cuenta las imperfecciones de los sistemas impositivos en la región, digamos, yo creo que tiene sentido, insisto, el problema es el nivel. Con 20 o 25% de retenciones, todo el mundo viviría feliz en Argentina. El problema son 45, y estoy de acuerdo que uno tiene que apropiarse, tratar de apropiarse de parte de esta renta. Chile se apropia de parte de esta renta, sin duda alguna, porque tiene una empresa estatal, y en Argentina no existe una empresa estatal, y la idea es cómo uno se apropia de parte de la renta. Pero no se trata solamente de cómo se apropia de la renta, sino que el desafío es apropiarse de partes sin que tal incentivos para la inversión privada. Segundo desafío es qué hacer con la renta, cómo uno gasta la renta, y este es un problema de la Argentina, y no solo de la Argentina, de varios países de la región, acerca de la calidad de ese gasto público. Ahora, pero en ese sentido también demuestra la fragilidad, la situación del agro, la suspensión de las actividades agrícolas, con el efecto que genera respecto a todas las actividades colaterales al sector agrícola, genera un efecto brutal. O sea, hoy día probablemente el poder omnímodo del gobierno respecto a la fijación de las retenciones es fuertemente contrastado con el poder de quienes sencillamente deciden dejar las plantas en el predio, digamos. Sí, seguro, porque cuando uno cambia demasiado las reglas del juego, digamos, eso genera pocos incentivos para la inversión privada, digamos, e insisto, uno del desafío que tiene América Latina, no solamente la Argentina, y eso uno lo ve en Venezuela, Ecuador, menos en Perú, en Bolivia, es cómo quedarse con una parte de la renta de esos recursos sin quitar los incentivos a la inversión privada y sin cambiar las reglas del juego. Y lo que ha pasado, me parece, en Argentina, es que se ha ido un poco más allá de lo que resulta razonable y se han quitado los incentivos a la inversión privada, y ese es un problema en un mundo que necesita mayor producción de alimentos, que tiene connotaciones políticas y que tiene connotaciones económicas a medida, ¿no? Digamos, el tema es si uno no genera ciertos acuerdos mínimos, que es lo que uno necesita para mejorar la cohesión social, y si uno no genera ciertos acuerdos mínimos entre la sociedad para crear las bases de un desarrollo sostenible en el mediano plazo, tiene problemas. Entonces los países que tienen excesiva conflictividad tienen problemas serios de inserción en esta economía global.
Tenemos una serie de preguntas de nuestros telespectadores. Alfredo Muñoz le pregunta a Hernán Felipe Errázuriz, ¿por qué en apariencia Chile tiene mayor estabilidad? ¿Es real esta estabilidad? Bueno, aquí estamos viendo un caso que es bien notable, ¿no es cierto? Hablando de las retenciones. Resulta que esto era un decreto de un presidente. Ahora nos enteramos de que puede ir al Congreso, pero resulta que por una resolución de un presidente se podía confiscar casi prácticamente fijar impuestos eso en Chile es impensable, digamos. Aquí nadie tiene una facultad parecida, ni siquiera para fijar los aranceles, ¿eh? Eso existió en el pasado, eso cambió hace 20 años o 25 años. Era una norma aduanera, era una norma aduanera, la que permitía. Te digo, pero hoy día nadie podría delegar una cosa como esa, digamos, ¿eh? Entonces hay un déficit institucional bien notable, ¿eh? En Argentina la capacidad de delegación del Congreso al presidente es infinita. En Chile es súper acotada, ¿eh? Y creo yo que en los últimos años conozco muy pocos casos, ¿no es cierto?, de decretos con fuerza de ley, como se llaman, tienen números que nunca van del 1 al 20 en nuestra historia, digamos, ¿eh? Incluso bajo un gobierno no democrático, bajo el gobierno militar, eso no existía. Creo que hay 3 o 4, la ley eléctrica fue uno, porque me tocó participar, yo me acuerdo del DFL1, ese es un caso porque que es el estatuto eléctrico, porque me correspondió a mí firmarlo, pero en general eso no existe, o sea, no existe ni siquiera. O sea, sin duda, hay una estabilidad real. Hay una estabilidad real, institucional, y hay una inclusión también. Yo creo que un punto importante de por qué Evo Morales llegó al poder, porque él representa a una parte excluida, digamos, ¿eh? Claro. Y eso le ha dado un poder importante. ¿Por qué la fuerza de Humala, por ejemplo, ¿no es cierto?, de alguna manera es lo mismo? Entonces yo creo que tenemos esa situación bastante más resuelta. No diría del todo resuelta, porque queda mucho por hacer. A Patricio Nave le tenemos una pregunta de Sofía López. ¿Es la corrupción algo transversal a los gobiernos latinoamericanos? Sí, pero ahí quiero solo subrayar el punto de Hernán Felipe. Creo que la corrupción existe en ambientes donde hay poca transparencia y donde hay mucha discrecionalidad. Cuando reducimos la discrecionalidad, cuando existen poderes de veto, cuando existen instituciones que verifiquen que legislación, por ejemplo, que no sea discrecional del Ejecutivo, sino que tenga que pasar distintos trámites que garanticen los derechos de propiedad de las personas, es más difícil que haya corrupción. La corrupción se da mucho en la discrecionalidad. Un ejemplo clásico de esto son los niñitos que van a jugar a la pelota. El dueño de la pelota tiene más derechos que los otros, puede escoger al mejor jugador para que juegue de su lado, pero dado que hay ciertas reglas en el fútbol, sabemos cómo se meten los goles y qué tipo de goles cuentan y qué tipo de goles no cuentan, la discrecionalidad del dueño de la pelota se reduce sustancialmente. Pasa algo similar con las instituciones. En la medida que existan esas instituciones y nosotros las personas tengan recursos legales y judiciales para defenderse, se reduce la discrecionalidad del presidente. El presidente no es todopoderoso y eso es bueno, porque los perdedores saben que no lo pierden todo. Hay una pregunta de Andrés San Martínez, todo en ironía, para José Luis Machinea. ¿Hasta dónde puede llegar el descontento a la gente en Argentina? Es difícil contestar esa pregunta. Y hay otra de Roberto Antunes que dice, ¿qué opinan las voces que dicen que Argentina puede terminar mal? ¿Tal vez un golpe civil, un derrocamiento del actual gobierno? No, yo no creo en eso. Digamos, la situación es difícil, yo no creo que haya problemas institucionales en Argentina. Pero sí hay conflictividad, ¿no? Y eso ya es suficientemente preocupante. Como decía antes, los países que no logran generar ciertos consensos se insertan con dificultad en esta economía global. Y este es el problema que hoy día tiene Argentina. Pero de ahí a hablar de ruptura del orden constitucional me parece claro. Bien, tenemos que agradecerle a Claudio González, a Alberto, a Raúl, a María Rosa, en fin, a un montón de gente que nos hizo llegar sus preguntas. Lamentablemente el tiempo se hace.